Los archivos read o log se utilizan para grabar instrucciones que ya se han confirmado, es decir, en las que ya hemos recibido la notificación de que son definitivas. Las instrucciones de ML, como insert, update y delete, no son definitivas hasta que se utiliza la operación commit o bien hasta que su transacción finaliza de forma confirmada de forma implícita. Es decir, hasta que esas instrucciones no son definitivas, no se grabarían en este tipo de archivos. Si se pueden deshacer, no se graban aquí. ¿Por qué se graban estas instrucciones y por qué necesitamos estos archivos además de los de datos? La idea no es grabar los datos de las tablas, no es hacer copia de esos datos. Lo que hacen es grabar lo necesario para volver a realizar esas instrucciones en caso de necesidad. Lo que permiten hacer en definitiva es recuperar la base de datos ante desastres. Veamos cómo es el funcionamiento de estos ficheros. Ya hemos visto que en la memoria donde está el servidor existe la zona global del sistema, un buffer llamado buffer redo-log. Ahí se graban este tipo de operaciones. Bien, si queremos que esta información se grabe de manera definitiva, disponemos de unos cuantos archivos redo-log en disco. En este ejemplo vamos a suponer que tenemos 3. Como mínimo conviene tener 2, aunque desde luego es una mucha mejor idea tener 3 o incluso más. Un proceso llamado logwriter recoge la información de este buffer antes de que se llene y lo que hace es grabarle en el primer fichero de datos si es la primera vez que estamos grabando información. Seguirá escribiendo en ese archivo hasta que se llene. Cuando se llena, ocurre un evento conocido como log switch y lo que ocurrirá a continuación es que la siguiente información se grabará en el segundo fichero. Con este segundo fichero ocurrirá lo mismo. Lo que procede del buffer se irá grabando y cuando se llene, entonces ocurrirá otro evento log switch que producirá que los datos se graben a continuación en el tercer fichero. Y aquí ocurrirá el problema. Es decir, ¿qué ocurre cuando se llene ese tercer fichero? Los otros dos tienen también información y se han llenado. Pues bien, lo que ocurre es que ocurrirá un evento nuevamente de tipo log switch, pero estos ficheros funcionan de forma circular. Es decir, cuando se grabe el tercer fichero y se llene, lo que ocurrirá es que volveremos a empezar a grabar desde el primer fichero redo-log. Cuando hayamos grabado y grabado información, ocurrirá lo siguiente. Las secuencias de ficheros se producirán en esta forma. La primera secuencia será la número 1 y se habrá grabado en el primer fichero. La segunda será la número 2 y se graba en el segundo fichero. Luego la número 3. Cuando pasemos a la cuarta secuencia, se grabará en este fichero, pero aquí hay un detalle muy importante, y es que al grabar esta cuarta secuencia, lo que ocurrirá es que este fichero se borrará, con lo cual la secuencia número 1 la habremos perdido. Y así ocurrirá con todos los demás ficheros. Es decir, en el caso que estamos viendo aquí, donde hemos llegado hasta la secuencia número 15, en realidad solo tendremos disponibles las secuencias 13, 14 y 15. Para entender cómo es el proceso de recuperación de una base de datos a través de ficheros redo-log y cómo intervienen en ello, vamos a ver la siguiente situación. En este diagrama aparecen los que son los principales protagonistas en este escenario de recuperación. Vemos en la parte inferior una serie de archivos formado por los archivos de datos que contienen la información de la base de datos, el archivo de control, que en realidad siempre es más de uno, y los grupos redo-log que aparecen por debajo, con los números 1, 2 y 3, entendiendo que hay 3 grupos redo-log. Se han grabado en ellos las secuencias 22, 23 y 24. Entendemos que estamos ahora en la secuencia 24 y por lo tanto se está escribiendo cada vez que grabamos nueva información en el grupo redo-log número 2. Por otro lado, en la memoria, en la SGA, estará la caché de bufferes de datos. La situación que tenemos ahora es la siguiente. Vamos a suponer que en los archivos de datos la información grabada tiene una marca en la cabecera que nos indica que se ha grabado hasta la instrucción con el número de secuencia 1321. El archivo de control, le suponemos coherente con esto, también está en la secuencia 1321 y además en la cabecera se nos indica lo que ya hemos visto en el dibujo y es que estamos en la secuencia redo-log número 24. En el grupo redo-log, en el que se almacena la secuencia 24, vemos que se han metido las instrucciones que tienen números 1321, 1322 y 1323. Y esto es lo interesante, puesto que hay aquí dos instrucciones
que realmente aún no se han grabado en los ficheros de datos. ¿Qué ocurrirá entonces? Que la caché de bufferes datos tiene bufferes sucios, correspondientes a las secuencias de instrucciones 1322 y 1323. Habrán modificado datos y esos datos aún no se han grabado en los archivos de datos. Vamos a suponer que viene un nuevo conjunto de instrucciones ya confirmadas y que se le asigna el número 1324. Vamos a suponer lo siguiente: el proceso servidor actúa inmediatamente y, como es normal, las instrucciones habrán generado nueva información y por lo tanto habrá nuevos bufferes sucios en la caché de bufferes de datos. Por otro lado, y de manera paralela, habrá actuado el proceso logwriter, puesto que estas instrucciones generarán también entradas en los archivos readlog. Vamos a suponer además que esto coincide con el hecho de que el grupo número 2 está lleno y se produce un evento de tipo log_switch, lo cual significa que el proceso logwriter grabará esta secuencia de instrucciones en el grupo readlog número 3, el cual se actualiza para indicar que estamos en la secuencia 25. También se habrá actualizado el archivo de control para indicar que efectivamente estamos en la secuencia 25. Ahora ocurre un checkpoint, el evento que va a ser capaz de poner todo al día. Lo que va a ocurrir entonces es que este evento llamará al proceso databufferwriter, el cual lo que va a hacer es grabar los buffers sucios a los archivos de datos. Puesto que se han grabado los buffers de datos, la caché de buffers de datos no tendrá ya bloques sucios. Todos los buffers serán limpios. Lo que ocurre a continuación es que el proceso checkpoint, una vez que ha finalizado la grabación, actualizará las cabeceras de los archivos de datos y también de los archivos de control, los cuales indicarán que estamos en la secuencia de instrucciones 1324, con lo cual tenemos ahora mismo la base de datos al día. No hay ningún peligro en caso de desastre. Vamos a suponer que continúan llegando instrucciones y que ahora llega un conjunto confirmado al que se le asigna el número de secuencia de instrucciones 1325. Cuando esto ocurre, nuevamente tendremos buffers sucios en la caché de buffers de datos y además se habrá grabado esa secuencia de instrucciones en el grupo readlog número 3. Llegan más instrucciones, lo cual significará más bloques sucios y un nuevo conjunto de instrucciones en el grupo readlog 3. Como ya hemos visto antes, la grabación de estos elementos lo hacen dos procesos distintos. El proceso servidor lo hará en la caché de buffers de datos y el proceso logwriter lo hará en los grupos readlog. La información que se graba también es diferente. En la caché de buffers de datos se graban datos, mientras que se graba información sobre las instrucciones en los grupos readlog. Llega un nuevo conjunto, secuencia número 1327. En la caché de buffers de datos aparecen nuevos bloques sucios. Aunque esté llena, realmente se aprovecharán ahora los bloques limpios que estuvieran disponibles para generar nuevos bloques sucios. Se genera un evento de tipo log_switch para grabar esta nueva secuencia, con lo cual vamos a suponer que ahora lo que está ocurriendo es que el primer grupo readlog ya no tiene la secuencia 23, sino que estamos en la 26, y que las instrucciones que se están grabando son las que tienen el número 1327. El drama ocurre en este momento. Se produce un apagón. Eso significa que inmediatamente se apaga el ordenador, con lo cual la caché de buffers de datos lo que tenemos es que no existe. La memoria RAM donde se sitúa esta caché se habrá vaciado. No tenemos disponibles ninguno de los bloques sucios. Dicho de otra manera, los archivos de datos no están al día. Cuando arrancamos la base de datos, un proceso llamado smon se va a encargar de poner la base de datos al día. Primero comprueba cómo está la situación y observa que el número de instrucciones que tienen los archivos de datos corresponde con el número 1324. También los archivos de control están con esa secuencia, lo cual significa que tanto los archivos de control como los archivos de datos están ahora mismo en un estado coherente. El problema viene cuando comprueba la secuencia readlog 26 y se da cuenta de que el último conjunto de instrucciones que se ha grabado es el 1327. Dicho de otra manera, hay tres conjuntos de instrucciones que no se han grabado en los archivos de datos. Por muy preocupante que nos pueda parecer la situación, en realidad no lo es. La información es coherente y Oracle está preparado para poder recuperarla. El proceso smon
lo que hará a continuación será ejecutar las secuencias 1325, 1326 y 1327, en ese orden para que las instrucciones sean coherentes. Esa ejecución de instrucciones generará en la caché de bufferes de datos bloques sucios, los cuales, por otro lado, serán grabados inmediatamente porque lo que hace también es lanzar de manera forzada un evento de tipo checkpoint. Se invocará el proceso Database Writer y este proceso grabará, como es habitual, los bufferes de datos en el disco. Tras la grabación de estos bloques, la caché de bufferes de datos estará al día, es decir, solo contendrá bloques limpios. Lo que queda por hacer, por parte del proceso checkpoint, es poner al día las cabeceras de los archivos de datos y también la cabecera de los archivos de control. Ambas indicarán que está grabada ya el grupo de instrucciones 1327, lo cual significa que en este instante tenemos los archivos al día. Como se ha podido observar en la explicación anterior, los ficheros Redolog son fundamentales. Esto significa que tenemos una gran dependencia de ellos para que la base de datos se pueda recuperar en caso de problemas. Por lo tanto, es muy importante disponer de ellos, de hecho es vital. Y esto significa que necesitamos tener copia de cada fichero Redolog. De tal manera que la estrategia es tener copia multiplexada. Cuando se copie información en uno, se copiará también en cada una de las copias multiplexadas. De tal manera que si se estropea un redo, tendremos otro para poder disponer de él. Cada copia forma un grupo. Copias referidas al mismo grupo Redolog guardan la misma información. Vamos a suponer que tenemos tres grupos Redolog. Cada uno de los grupos está formado por tres ficheros. No hace falta en realidad, o por lo menos no es obligatorio, que la estructura sea tan regular. Podríamos tener un grupo con 2 ficheros, otro grupo incluso con 4, e incluso podemos tener grupos con un solo fichero. Evidentemente esto último es una mala idea, ya que siempre deberíamos tener copia de los Redolog. Es bastante habitual esta situación, 3 grupos Redolog, cada uno de ellos con 3 copias. De tal manera que la idea es la siguiente. Cuando llega un nuevo juego de instrucciones a los que se le asigna un número de secuencia, el proceso logwriter, como hemos visto antes, grabará esta información en los ficheros Redolog. Lo interesante, cuando tenemos grupos, es que la grabación se produce de esta manera. Se grabará en el primer fichero y también se grabará el mismo grupo de instrucciones en las copias. La grabación sigue esta secuencia, es decir, no es paralela, y hay que se hable de copias multiplexadas. Cuando se termina la primera copia, se comienza la siguiente y así sucesivamente hasta terminar. Esta forma de funcionar es continua, de tal manera que si siguen llegando instrucciones, el proceso seguirá escribiendo. Los saltos ahora no son saltos solo de ficheros, es decir, el evento log_switch lo que hace es cambiar de grupo. Cuando se llenan los ficheros Redolog, y lo acabarán haciendo, lo que ocurrirá es que escribiremos en el siguiente grupo. Esta es la situación que tenemos a continuación. El grupo siguiente está grabando ya tras un evento de log_switch en el grupo número 2. Como resumen al funcionamiento de los grupos Redolog, digamos lo siguiente. En primer lugar, cuando se graba información en un archivo Redolog, se graba secuencialmente en cada uno de los archivos del mismo grupo. Lo ideal además es que esas copias estén en discos o incluso en máquinas distintas. Es decir, un grupo no está formado por archivos que están juntos, como parece significar los dibujos anteriores. No, realmente la situación idónea es que cada uno de los archivos del grupo esté muy alejado del anterior. Llenar un archivo del grupo significa llenar todos los demás. Por lo tanto, el evento log_switch no es un cambio solo de fichero, es un cambio de grupo. La preocupación por los archivos Redolog, la verdad es que parece no tener fin. Hay una situación también que suele ser complicada cuando una base de datos escribe muchas instrucciones continuamente, y es que los grupos Redolog trabajan de manera circular, con lo cual cuando se llena un grupo, inmediatamente pasamos al siguiente, y cuando llegamos al último se sobreescribirá el primer grupo Redolog. Eso significa que podría ser que perdamos información en caso de desastre. Por ello se suele trabajar con una base de datos, cuando vemos esta situación, o por lo menos la prevemos, que se llama modo de archivado. En ella actúa un nuevo proceso llamado ARC. Este proceso va a servir para hacer copias de los ficheros Redolog. Veamos cómo funciona. Como hemos visto, el proceso logwriter es el que graba las instrucciones. Vamos a suponer que hemos llenado completamente este fichero Redolog y por lo tanto hemos terminado la secuencia número 1 de ficheros.
Entonces haremos un salto para la siguiente secuencia, pero en el momento que se hizo ese salto, de manera paralela, el proceso ARC grabará un histórico, es decir, una copia del grupo número 1, que contendrá la información referente a la secuencia número 1. Si se produce otro evento de tipo log switch, logWriter grabará ya dentro de la tercera secuencia y a la vez, en cuanto se produjo el log switch, el proceso ARC habrá hecho copia de la segunda secuencia. Lo preocupante ocurre ahora. Cuando se produce el siguiente evento log switch, se sobrescribe la primera secuencia. Ahora estamos ya en la secuencia número 4. El grupo redo-log habrá borrado la información de la primera secuencia. A la vez, ARC, puesto que ha habido un nuevo log switch, grabará la última secuencia, que es la 3. Pero la preocupación por la primera secuencia no tiene ningún fundamento en este caso, porque el proceso ARC habrá hecho una copia en el grupo de archivos históricos. Con lo cual, la gracia de trabajar en modo de archivado, con históricos redo-log, es que tendremos copia de absolutamente todas las secuencias redo-log que se hayan producido. Veamos algunos detalles de estos archivos históricos redo-log. En primer lugar, solo funcionan si la base de datos está en un modo especial, conocido como modo archive log. Ese modo se puede activar y deshabilitar. Lo ideal, cuando tenemos una base de datos que puede sufrir este tipo de problemas, o que queremos tener esa información para poder recuperar un estado concreto de la base de datos, es que tengamos activado este modo de trabajo. La grabación de los archivos redo-log se produce, como hemos visto, tras cada evento log switch. Hay copias de absolutamente todas las secuencias. Además, se puede multiplexar, es decir, podemos tener varios procesos, ARC0, ARC1, de tal manera que cada uno de los procesos hará una copia diferente. Esto es el grado máximo de seguridad. No tenemos solo una copia, tenemos varias, para en el caso de que se estropee una copia, podamos disponer de otra. La cuestión es por qué no se trabaja siempre en este modo de trabajo. Y la razón es que evidentemente para esto hace falta muchísimo espacio en el disco duro. Hay un gran gasto de información, puesto que en una base de datos que graba muy a menudo información, que continuamente provoca cambios de grupo redo-log, grabará continuamente ficheros y ficheros y ficheros en la zona de históricos redo-log. Pero si tenemos espacio suficiente y además los discos son rápidos, es un modo de trabajo muy interesante que nos permite colocar la base de datos en el estado que queramos.